Si Nicolás Maduro ganara las elecciones, más y más venezolanos dicen que dejarán su país atrás. Hasta un tercio de los venezolanos consideraría emigrar en caso de que el autócrata pretenda quedarse 6 años más. Precisamente, el artículo del diario estadounidense The New York Times titula "Más venezolanos dicen que se irán de su país si Maduro gana las elecciones". Un artículo que recopila testimonios de venezolanos que aún hacen vida dentro de Venezuela y los planes que tendrían de ganar el régimen nuevamente estas elecciones. Revisemos algunas cifras, son importantes. Según la Plataforma de Coordinación Integral para Refugiados y Migrantes, lo que se conoce como la R4V, a la fecha y de manera oficial, hay 7.774.494 venezolanos refugiados y migrantes en el mundo. A su vez, estos se dividen entre estos países que tiene usted en pantalla, que reciben a los migrantes venezolanos, los de mayor impacto: Colombia, Perú, Brasil, Estados Unidos y España, cada uno con su cifra correspondiente. Como ven, el mayor impacto lo recibe Colombia. Estas son las cifras oficiales. Hay una cifra negra que habla de un número aún mayor. Dicen que ya pasamos los 8 millones, acercándose a los 9 millones. Para que tengan una idea, eso es casi 2 veces Costa Rica. 2 veces Costa Rica. Imagínese usted que se levanta un día y en Costa Rica no hay nadie, absolutamente nadie en ninguna parte. Eso es más o menos la migración venezolana que deambula por el mundo. Quiero hacer contacto en esta parte del programa con Ana María Díez, presidenta de Coalición por Venezuela. Ana, gracias por acompañarnos, bienvenida. No, gracias a ti, Dania, por la invitación. Sin cambio político, ¿habrá más migración dando vueltas por el mundo, como señalaba yo hace unos minutos o unos segundos atrás? Sí, la respuesta pues no tiene rodeos, es sí. Es un hecho cierto, es incluso fáctico, es estadístico, de que sin un cambio político en Venezuela habrá nuevos desplazamientos. De hecho, hemos visto las últimas encuestas que hizo Delfos y los números son abrumadores. Además, hay que salvar las obviedades, y Dania, y hay que decir que la raíz del desplazamiento masivo más grande de nuestro continente es la falta de democracia en Venezuela. Por ende, pues, sin un cambio político en el país, solamente podemos esperar un nuevo desplazamiento. Y hablando de esto que te decía, de esta estadística de Delfos, pues el pronóstico es que si se repite este escenario con el chavismo en gobierno, al menos un 25% de la población saldrá en los próximos 6 meses. 6 meses. Cuando hablamos, Ana María, de ese 25% que mencionas, ¿a qué equivale aproximadamente? Mira, nosotros estamos hablando del tamaño de naciones pequeñas en Europa. O sea, es decir, es como si pequeños países se fueran del propio país de origen. Actualmente la población venezolana en diáspora, en exilio, es una nación en sí. Sin ninguna duda, comentaba yo antes de comenzar con tu entrevista que somos 2 veces Costa Rica, por ejemplo, 3 veces Panamá, por poner un ejemplo. No tengo un país europeo en la mente, pero eso es más o menos lo que representa la migración venezolana. Somos así, nos estamos acercando a países latinoamericanos, ya pasamos Eslovenia, ya pasamos Finlandia, hablando de Europa. Y sí, pasamos Costa Rica hace rato y somos una nación que atraviesa Costa Rica en sí. Entonces, imagínate un país que atraviese otro país, cruzando con mochilas a cuestas y con niños en brazos. Eso es Venezuela actualmente. Es un drama, de verdad. Cuando hablamos de ese porcentaje de gente que puede salir basados en esa estadística de Delfos, 1 millón, 2 millones, es decir,
Dinos esa cifra aproximada, ese cálculo, esa nueva ola migratoria. ¿Cuántos miles o millones de venezolanos estarían saliendo de Maduro a atornillarse en el poder? Félix Seijas en esta encuesta hace un pronóstico de 5.6 millones de personas. Pongamos que la estadística, por supuesto, tiene su margen de error. Pongamos que no todo el mundo lo cumple. Pongamos que cosas pasan. Digamos que solamente un tercio lo cumple. Y Dania, ya un tercio de este pronóstico es 1.860.000 almas cruzando fronteras. Porque además tenemos que ver el perfil de las personas que saldrían. Venezuela actualmente tiene una población sumamente empobrecida, que estamos a los niveles de Zimbabue comparados en lo que es pobreza estructural, en nivel alimenticio ni hablar, en nivel de desnutrición infantil. Entonces estamos hablando de que son personas que no tomarían un avión para ir a España, son personas que no tomarían un avión para emigrar a Portugal. Estamos hablando de personas que tomarían una mochila y cruzarían fronteras, porque son personas en altísima vulnerabilidad. Esa es la palabra exacta, Ana María. Es decir, vulnerabilidad. Esto implica que son personas que pueden morirse en el camino. Vamos a ir dejando un rastro de esta ola migratoria. Es una tragedia, siempre lo digo. Querida, yo lamento mucho corregirte. No es que vamos a dejar el rastro, es que lo hemos dejado estos años. Yo estuve en el Darién, y estuve en el Darién del lado panameño. Estuve allí un poco escapándome de las autoridades panameñas de migración, que muy amablemente me abrieron la puerta, ojo, en la gestión pasada de gobierno, y pude estar allí en el centro de recepción de San Vicente de Metetí, donde llegan las personas que cruzan el Darién. Lo que más me abrumó, Idania, aparte de las personas que no logramos ver, que dejaron a sus familiares porque tuvieron una fractura en una pierna, porque no tenían manera de sacarlos, las personas que fallecieron, aparte de eso, lo que más me abrumó es la cantidad de niños solos cruzando esa selva, que únicamente la cruzaban porque alguna persona los tomaba en brazos o los acompañaba para salir de la selva. Pero no estamos contando todos aquellos que quedan allí. Amén de no mencionar a todos aquellos que se quedan, también se quedaron en lomos de la bestia, este tren que atravesaba México, los que quedan en la frontera norte de México tratando de cruzar con Estados Unidos, los que se ahogan, los que mueren. Es decir, estamos hablando realmente de crímenes de lesa humanidad y bueno, razón de ello es por lo que Venezuela hoy en día está siendo imputada ante la Corte Penal Internacional por estos hechos. De hecho, un dato que también hay que ir a los hechos, no, más allá del discurso. No hay ningún otro país en nuestro continente que haya pasado a la segunda fase de investigación ante la Corte Penal Internacional. Ya esto da claros signos de a qué nos estamos enfrentando los venezolanos. ¿Hay algún estimado, alguna cifra aproximada de la gente que ha muerto saliendo de Venezuela? De la gente que ha muerto por estos múltiples caminos que hemos recorrido? Lamentablemente no. De hecho, comentándote también una de las cosas más críticas de uno de los pasos más feos que yo he tenido que ver en mi vida, que es el Darién, se hacían limpiezas de cadáveres únicamente cuando bajaba el río, que quedaban pues a la orilla y es muy trágico tener que hablar esto, pero nunca llegaremos a saber. De hecho, jamás llegaremos a saber cuánto es la cifra exacta de los venezolanos que nos encontramos forzosamente fuera de nuestro país, porque el único estimado ahí un poco más cercano que tenemos es la plataforma R4B y se alimenta únicamente de los datos oficiales que dan los estados. Entonces, estos datos no son exactos, estos datos omiten muchísima gente que cruza por los caminos verdes, como lo llamamos nosotros, por pasos irregulares, personas que mueren en el camino y personas también, Idania, que son secuestradas por redes de trata y tráfico de personas. Es un tema que hemos tocado en el programa en algunas oportunidades. Lo hemos conversado, por ejemplo, con Médicos Sin Fronteras, que hicieron en un momento determinado, antes de que salieran de Panamá o lo sacaran de Panamá, documentaban los crímenes sexuales en esta selva. Cuando se tocan estos temas es cuando en realidad se entiende la dimensión
de la criminalidad de quien empuja este éxodo. Es cuando realmente podemos entender cuán perverso se puede ser para mantenerse en el poder, haciendo tanto daño al pueblo que se expulsa. Mira, acá no hay ninguna narrativa que pueda salvar a los perpetradores que han establecido este sistema, esta estructura de represión, de criminalización, de expulsión de los venezolanos de nuestro propio país. Pero además lo que sucede dentro de Venezuela, es necesario mencionarlo, Idania, y es que es un factor también expulsor. Otro dato es que el perfil de las personas que están saliendo ahorita, mucho antes de las elecciones presidenciales, sin saber el resultado, son defensores de derechos humanos. Son personas que se dedican a la acción humanitaria, son personas que salvan vidas dentro de Venezuela. Estas son las personas que están huyendo debido al incremento de la represión que se ha dado últimamente, no solamente en actores políticos, que hemos visto que en menos de un mes de campaña ya van más de 74 personas que han sido encarceladas o bien sea desaparecidas o que tienen algún tipo de régimen de presentación, han sido perseguidas. Todo este tipo de cosas, el vandalismo que se ha hecho a los factores políticos en el país. Pero también está el grueso de los defensores de derechos humanos que salvan vidas día a día y son las personas que están huyendo ahorita por esta represión, este cerco a el derecho de reunión y al derecho a salvar vidas también que se hace en Venezuela. Entonces se actúa por acción y también muchas veces por omisión cuando no actuamos en esta defensa de los derechos humanos. Absoluta y totalmente. Por eso, Ana María, a uno le cuesta digerir que los países que se ven impactados por la migración venezolana, como Colombia, aquí y ahora, Brasil y tantos otros, no hagan presión sobre los que causan y empujan la salida de los venezolanos y que termina impactando y afectando a estos países. Es así, y de hecho nosotros que nos enfocamos mucho en este diálogo con autoridades de gobiernos en distintos países, pues tratamos de tener este diálogo muy sincero, porque en ocasiones la respuesta de los estados es agotamos nuestras capacidades, no hay donantes para una respuesta humanitaria que sigue siendo necesaria, han fallado los nexos de integración para que esos venezolanos que hoy en día están cruzando el Darién, que en algún momento estuvieron regularizados en países de la región como Ecuador, Perú, Chile, reemigren y arriesguen su vida. El diálogo acá sincero es detener este éxodo masivo, salvar vidas, depende inequívocamente del restablecimiento de la democracia en Venezuela y allí los países de la región, pero también de otros continentes tienen una responsabilidad compartida con lo que sucede en Venezuela. Hemos visto declaraciones, y no quiero entrar en Honduras en temas políticos, porque, digamos, no es nuestro trabajo en coalición por Venezuela, pero hemos visto una solidaridad automática de gobiernos de izquierda o de tendencia de extrema izquierda y de izquierda un tanto, digamos, centroizquierda, si le quieren llamar así, tratando de tapar el sol con un dedo y en ocasiones lo que hacen es este silencio cómplice y como te decía hace rato, se actúa por acción o por omisión. Este únicamente se detiene con una defensa activa del restablecimiento de la democracia, que también impacta en el desarrollo de la región y estamos hablando de un tema de seguridad hemisférica. Este es un régimen que se vincula directamente con narcotráfico, con redes, bueno, que ya hemos visto las relaciones que ha tenido Tarek El Aissami y también con grupos terroristas, pero también la desestabilización que se hace en la región con estas redes de trata y tráfico y la vinculación con el narcotráfico que impacta en toda la región y no hay ningún país exento. No importa qué cerca, qué barrera y qué alambre de púas pongan a su frontera, nos impacta a todos. Ana María, de cara al 28 de julio, ¿cuál es tu mensaje a los venezolanos? Para los venezolanos, bien sea que se encuentren dentro del país o fuera de él, votar es importante, por las razones que sean. Nosotros tenemos un talante democrático y pacífico que nada puede ocultarlo. Votar es una herramienta fundamental, pero también estamos hablando de nuestros derechos humanos. Son derechos civiles y políticos, no se pueden divorciar, no hay unos derechos más importantes que los otros. Todos son derechos humanos y todos han de cumplirse y ejercerse. Entonces, votar es una llave fundamental para cambiar la situación que nos aqueja hoy en día.
Y a los estados, amigos, no tan amigos, solidarios y de la región, este es el momento de manifestarse abiertamente sobre lo que pasa en Venezuela, y una cosa muy importante que se puede hacer es enviar observadores internacionales a este proceso. Hemos visto cómo se están ya haciendo un poco de toques de trompetas desde el gobierno en Venezuela, de que habrá un baño de sangre, en palabras textuales. Yo creo que con la observación internacional de los estados de la región, mucho de eso se puede mitigar. Podemos contar con personas allí que nos apoyen, a los venezolanos de paz, que queremos estabilidad y que lo único que queremos, Idania, es regresar a casa. Yo creo que el único baño de sangre que hemos tenido a lo largo de estos años es el que los venezolanos han ido dejando en el camino, en ese éxodo masivo, doloroso, que llevamos todos como una herida abierta. Ana María, gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ti, Dania, siempre a la orden.